bienvenidos a un nuevo capítulo de Gente Titánica, en el que hoy os presentaré una persona muy especial, bastante titánica, y en la que nos hablará de lo que es vivir alrededor de las terapias, su importancia, los tipos de comunicación, ya que no todos son orales, el significado de vivir con una enfermedad rara y todo lo que conlleva el diagnóstico y los tratamientos. Os presentaré a Claudia, madre de Tere, de una niña de 12 años que fue hace poquito diagnosticada de una enfermedad rara, encefalopatía epiléptica KCNQ2. Y bueno, os presento directamente a Claudia, que ella es la que mejor os va a indicar sobre la enfermedad de su hija. Hola, Ana. Hola, bienvenida, Claudia. Pues como he comentado, eres tú la mejor indicada para hablar de vosotras. Cuéntame un poquito sobre vosotros y... Vale, me llamo Claudia, nosotros residimos en Galicia, en un pueblito de la Costa da Morte, en Laxe, y bueno, mi hija se llama Tere, tiene, como bien has dicho, 12 años y está afectada por encefalopatía epiléptica KCNQ2, que es una enfermedad que afecta al canal del potasio de las células neuronales y bueno, aparte de producir dentro de todas las enfermedades que pueden afectar una mutación en el gen KCNQ2, es la más grave, ya que produce retraso psicomotor y aparte epilepsia muy difícil de tratar con medicamentos. Entonces, bueno, es una lucha desde muy bebé constante, con terapias y con rehabilitaciones, ingresos hospitalarios, bueno, crisis de epilepsia, incontrolables a veces. Ahora ya llevamos una temporada bastante buena. Tere, cuando pequeñita, sí, cuando era bebé, convulsionaba mucho, pero a partir de los 5 meses con la medicación la fuimos controlando y bueno, tiene periodos así, ¿no? Que a lo mejor... Claro, porque vosotros ¿con qué edad os disteis cuenta que a Tere le pasaba algo? Bueno, Tere ya cuando nació, bueno, a mí me dijeron que había nacido asfixiada y se ve que, bueno, yo no la vi hasta que la hicieron reaccionar. Después fueron, no sé, para mí fue bastante tiempo, pero bueno, que se ve que fueron unos minutos, no lo sé. Entonces, cuando me la trajeron ya había reaccionado y tal, pero bueno, era una niña bastante, que la veías que era muy hipotónica, ¿sabes? Que no tenía mucho control. Sí. Y entonces me dijeron, la vamos a dejar en pediatría, 24 horas a ver cómo reacciona, y bueno, yo estuve 24 horas en sala, en la habitación, sin tener a mi hija al lado. Entonces, bueno, a las 24 horas me la trajeron, me dijeron que estaba todo bien, y bueno, cuando salimos del hospital, en principio estaba todo bien, pero cuando salimos del hospital, Tere hacía como unos tics con los ojos, y bueno, después al mes de nacida, un poco antes, nos tocó la primera revisión con la pediatra, y se lo comenté, le digo, mira, que hace como unos tics con los ojos, y me dijo, no te preocupes, que eso es normal, que lo hacen muchos bebés, ya se le va a pasar, no sé cuánto. Y digo, bueno, no sé si será normal, pero bueno, yo como que sí, lo veía ya que algo no estaba bien, pero como, ¿sabes? Tienes que confiar. Claro, venías de la experiencia ya de otro hijo, que ya era madre, claro, y quieras que no, esa experiencia adquirida, pues... Entonces, claro, ya mi hijo tenía 8 años, o sea, que algo de experiencia en crianza. Claro, sí, tenía, y tendemos, ¿sabes?, siempre a comparar las madres con los hijos y veías que algo no iba bien. Sí. Y de hecho, cuando la ingresaron en Barcelona, un día se lo dije a una de las médicos que estaba allí, porque me decía que yo tenía, como que me quiso decir como que yo me ponía muy nerviosa porque era primeriza. Y le dije, no soy primeriza. Le digo, soy primeriza en tener una hija con epilepsia, ¿sabes? Porque claro, en eso sí era primeriza. Entonces, bueno, cuando Tere empezó con esos tics y se despertaba mucho por las noches llorando, se despertaba 2 o 3 veces llorando por la noche, pero claro, cuando enciendes la luz la ves llorando, amarga, y bueno, la cogían y
y al ratito se calmaba. Y vale. Pues entonces eso, la llevé a la pediatra, y me dijo, no, eso se le va a ir y tal. Y bueno, vinimos para casa y un día la había acostado y estaba arreglando unas cosas en la habitación y de repente la siento que empieza a hacer como un chillido, como si fuera un aullido de un perro, una cosa así. Y cuando la miro estaba toda torcida, con la vista para atrás, estaba convulsionando. Pero claro, yo en ese momento tampoco, porque, a ver, yo trabajé, fui monitora de campamentos con niños con discapacidad y nunca me había visto casos de epilepsia de niños que convulsionaban, pero jamás me podría imaginar que esto que estaba haciendo mi hija era una convulsión, ¿sabes? Claro, entonces, claro, cuando me asusté, la cogí en brazos, pero era un bloque, rígido, con los brazos así, las piernas también así, la vista para atrás. Con mucha espasticidad. Sí, o sea, súper rígida y de repente paraba de llorar, o sea, no, hacía eso y se ponía a llorar, o sea, se le iba esto de la rigidez. Sí. Y se ponía empezaba a llorar. Empezaba a llorar. Entonces, claro, después me di cuenta que lo que hacía por las noches, o sea, que claro, al estar durmiendo, no sentíamos el proceso anterior a lo que venía después, o sea, antes del llanto, ¿sabes? Claro, sí, no erais conscientes de que lo que era teniendo convulsiones. No. Entonces, claro, cuando yo vi eso, al día siguiente llamé a la pediatra y le dije, mira, está haciendo una cosa muy rara, ahora me doy cuenta que lo hace seguido, ¿sabes? Y sobre todo por las noches. Muy y tal. Frecuente. Sí, y me dijo, grábala y te vienes. Vale, la grabé ese día, ya empezó a hacerlo seguido, ya no era solamente por las noches, sino era por el día también. Y nada, cuando la llevé allí, a la pediatra, me dijo, bueno, la voy a mirar, le enseñé el vídeo y me dijo, hombre, parece en crisis de epilepsia, pero no estoy segura, me dijo. Entonces, claro, cuando se puso a revisarla, le hizo uno a ella allí. Y ya me dijo, no las de vista, ya está. Ya llamó enseguida al hospital para avisar que íbamos para allá, vete para el hospital. Y entramos por urgencias. Bueno, yo lloraba como una magdalena, porque claro, llamando a su padre, llamando a mi hermana, me voy para el hospital, que me dice la pediatra que tiene epilepsia, que son una crisis de epilepsia. Claro, o sea, para mí se me había venido el mundo encima, ¿sabes? Porque ¿qué es eso? Que no sabes realmente. Exacto, es que no estás familiarizado con una serie de términos y bueno, la ingresaron, estuvimos 15 días allí ingresados con ella. Hubo algunos días que la metían en la UCI porque no eran capaces de parar las convulsiones, ¿sabes? Probaron medicamentos habidos y por haber, le hicieron un montón de pruebas y todas eran inconcluyentes. Me decían, no, tiene calcificaciones en el cerebro. Después le hicieron un TAC y parecía que ya no eran calcificaciones, que no lo sabían bien. Sí, dando palos de ciego. Todas las pruebas que le hicieron inconcluyentes. Entonces, bueno, íbamos a salir de allí a los 15 días y nos estábamos esperando que nos dieran el informe de alta. Y empieza a convulsionar. Pensaron que ya estaban controladas las crisis de epilepsia y empieza a convulsionar otra vez. Empieza a mover las piernas así, a tener mioclonías. Las mioclonías son como movimientos involuntarios, sí, ¿sabes? Como espasmos. Repetitivos, sí. Yo tengo. Y entonces empezó a hacer esto y ya cuando viene el médico ya le digo, mira lo que está haciendo, déjala en la cama, me dijo, déjala en la cuna. Y ya la vieron, ya empezó a convulsionar y otra vez para la UCI. Entonces ya no nos fuimos. O sea, nos iban a dar el alta y ya no fue. Ya la metieron en la UCI y al final nos dijo el neuropediatra, mira, si le llega a pasar algo, nosotros aquí no podemos intubarla porque no tenemos profesionales que estén capacitados para intubar un bebé. Exacto. Entonces dice, lo mejor, yo te recomendaría que la mandáramos a Barcelona, al Sant Joan de Déu, que es un hospital de referencia en neurología infantil. Y digo, bueno, pues nada, allá nos vamos. Y claro, eso, nos fuimos las dos, nos llevaron una ambulancia para allá y es eso, que esos momentos en que te encuentras sola a 300 kilómetros de casa, ¿sabes?
con mi hijo con su padre en Andorra y yo allí sola completamente. Ante lo desconocido. Los peores 15 días de mi vida. Porque no se lo deseo a nadie, ¿sabes? Es que ya no es solo la soledad, es asimilar de que no sabes qué le pasa a tu hija, Sí. y ante lo desconocido, a saber que no sabes lo que vas a escuchar, no sabes qué le va a pasar. Y bueno, ahí empezó el periplo. Yo al principio, eso, me mandaban al hospital a hacer rehabilitación, pero yo veía que Tere no avanzaba, ¿sabes? Que no levantaba la cabeza y tal. Y se lo comentaba a la rehabilitadora y me decían, es que las mamás os creéis que tiene que ser todo así y tal. Ellos al principio no me decían que Tere iba a tener discapacidad, ¿sabes? Ellos consideraban que, bueno, que iba con un poco de retraso con respecto a los otros bebés, pero que sí, que yo no me preocupara, que iba a ir bien. Y yo veía que Tere no levantaba la cabeza, que le costaba mucho, que la ponía boca abajo y estaba siempre con la cabeza agacha, que no tenía fuerza. No tenía musculatura. Claro, o sea, esas cosas que son normales, y para ellos que yo era muy histérica. Sí. Que yo es algo muy común que tenéis todas las madres con algún hijo con discapacidad. Me comentáis siempre de que no os toman en serio, os toman como madres nerviosas, histéricas, preocupadas, primerizas, que preocupadas de más. Exacto. Y yo creo que hay como un sexto sentido siempre, o sea, porque una está, ya no por ser madre, sino que estás 24 horas con tu hijo. Sí. Y tú sabes lo que es normal y lo que no, y más cuando tienes la experiencia de otro hijo anterior, que es verdad que cada hijo es un mundo, pero las cosas básicas son las cosas básicas. Y es una cosa que deberían de tener en cuenta un poquito más lo que dice la madre, escucharla un poco, porque es la que mejor puede guiar para unos síntomas para llegar a un diagnóstico. Es que yo creo también que falta en los profesionales médicos a veces mucha empatía también, ¿no? Mucha empatía y es muy importante. Como que están por encima de ti y de todo el mundo, y lo que dicen ellos va a misa, y a veces por ignorancia, ¿sabes? Tú respetas sus palabras o sus decisiones, pero es que la intuición como madre tampoco te la pueden decir. Claro, son muy de libro, de 2 más 2 son 4, y en medicina siempre se ha dicho que 2 más 2 no son 4, y hay que ver un poco lo mismo cuando dicen, no, su hijo no va a vivir o va a vivir muy poco, tal, ¿sabes? Y realmente ellos tampoco saben. Es como que es un protocolo que te tienen que desanimar para que estés preparada por si pasa algo, pero que realmente tampoco debería ser así, ¿sabes? Que te deberían de decir, mira... Darse cuenta que estás delante de una madre con su hijo, que no estás hablando de un caso. Sí, que un profesional me diga, mira, no sé qué le pasa a tu hijo, vamos a intentar buscar... Sinceridad. A que me diga, tu hijo tiene esto, como me han dicho a mí, yo creo que tu hijo tiene esto, tu hija tiene esto, y sin tener pruebas, sin hacerle estudios, sin nada, y decirme, hazle el tiempo que le quede de vida a tu hija lo más feliz que puedas, tú eres una buena madre. O sea, no te pueden decir eso. Porque yo el día que ese especialista me dijo eso, vine derrumbada a mi casa, todo el viaje llorando. Normal. ¿Sabes? Porque, claro, pero sin siquiera saber si realmente la niña tenía eso. Y después le hicieron las pruebas y no tenía eso, ¿sabes? Y después bueno, lo que pasa es que las características de la niña sí que podían ser y tal. Digo, pero a ver, tú no te puedes... tienes que estar seguro 100%. Claro, con la seguridad de que va a tener eso porque lo dices tú, ¿sabes? Y después, y sobre todo esto, decirme, hazle a tu hija lo más feliz que puedas el tiempo que le quede de vida. Sí. ¿Sabes? Porque, a ver, mi hija ahora tiene una enfermedad rara, ahora lo descubrimos y a mí nadie me dijo, tu hija va a tener pocos años de vida o no. A ver,
cada uno, y de hecho hay niños que han fallecido con la enfermedad de mi hija, pero porque tenía otras complicaciones, ¿sabes? Pero eso no implica que todos los niños tengan que pasar por lo mismo. Entonces, exacto, es que muchas veces las complicaciones que acarrea una enfermedad rara son demasiadas enfermedades o demasiadas afectaciones en los diferentes órganos y se acumulan, y por eso unas personas tienen una calidad de vida y otra. Más allá de las afectaciones, a veces vienen complicadas con otras patologías también, ¿no? Entonces, con otras patologías de base, y a veces no es complicado, ¿sabes? Porque, bueno, yo, por ejemplo, los niños que estamos en la asociación, muchos tienen problemas respiratorios, otros tienen problemas gástricos y tal. Tere, de momento, lo único que tiene es afectación neurológica, ¿sabes? Y bueno, que le afecta a todo, a lo físico, a lo intelectual, pero a ver, después es una niña relativamente sana, ¿sabes? O sea que, a ver, algún constipado de vez en cuando y cosas de estas, pero todo el mundo, ¿sabes? Pero, y eso, la epilepsia que a lo mejor puede resurgir ahora, ya lleva un año sin tener una crisis, pero claro, o sea que cada niño es un mundo, ¿sabes? Y entonces es eso, que te encuentras con especialistas que son bastante con falta de empatía y... Claro, el problema de las enfermedades raras al final es que no hay un patrón específico, porque como son tan pocas personas las que padecen esa enfermedad, al final llega a ser como una enfermedad desconocida y el primer caso para el médico, el pediatra o donde llega. Entonces un poco das palos de ciego e intentas asimilar esos síntomas a una enfermedad que ya conoces. Sí. Sin pensar de que es otra enfermedad. Te llegas a un diagnóstico y estás... Yo lo que tenía claro en mente que mi hija, yo iba a encontrar lo que tenía mi hija, porque yo me acuerdo cuando salimos del hospital, yo estaba fatal de ánimo y todo eso, y fui a mi médico de cabecera y me dijo, cógete una baja por depresión, porque así no puedes trabajar. Y le pregunté, teníamos mucha confianza, ¿sabes? Le digo, ¿qué significa encefalopatía epiléptica? Entonces me dijo, mira, eso es cuando ven algo en el cerebro que no saben qué es realmente. Y epiléptica porque tiene epilepsia, o sea, pero realmente no saben lo que tiene tu hija. Es un término general que... Sí, había que buscar el apellido de esa enfermedad. Claro, porque no saben realmente qué es lo que hay, ¿vale? Entonces yo... Cuando mi médico me dijo eso, dije yo, pues yo voy a encontrar lo que tiene mi hija. Y mientras tanto, eso, empezó a ir a terapia al hospital, pero yo veía que no era suficiente, ¿sabes? Y fui al neuropediatra y le dije, mira, a partir de ahora, ¿qué se puede hacer? Porque, claro, yo necesito más para Tere. Y me dijo, no, es que hasta necesito saber el diagnóstico, qué es lo que realmente tiene. Me dice, no, hasta los 3 años no le vamos a hacer más pruebas, porque bueno, recién a los 3 años, y yo, ¿cómo a los 3 años? Ya le tenía un año, ¿sabes? Y le digo, no, es que yo no puedo esperar hasta los 3 años. Brazo. Claro. No puedo esperar hasta los 3 años, es mucho para esperar 3 años para saber qué tiene realmente Tere. Y al final fue que vimos que allí la sanidad, o sea, lo que le ofrecían a Tere a nivel de terapia no era suficiente. Me habían recomendado, allí en Andorra hay un centro de educación especial, y tenían un programa para atención de bebés y de niños. Sí, como una especie de atención primaria. Sí, y entonces el neuropediatra me dijo, pues ponla allí, que es una guardería especializada, tal, y bueno, estuvo allí, pero yo tampoco, cuando iba a verla, era como que no me, ¿sabes? O sea, yo veía que faltaba algo. Sí, no te convencía. Que sí. no sacaba todo el partido que podía sacar de la terapia. No. Entonces yo veía que llevarla allí estaba bien, porque yo tuve que empezar a trabajar, y a mí me permitía tenerla allí, me permitía trabajar, ¿sabes? Algunas horas por lo menos, pero realmente yo veía que la niña no progresaba, ¿sabes? Entonces fue allí cuando nos decidimos venir para Galicia. Vinimos de vacaciones, fuimos a una clínica, le hicimos unas pruebas
Y en esas pruebas, bueno, nos dijeron que era lo que había, que tenía el cuerpo calloso demasiado engrosado, que es una característica que después, cuando conseguimos el diagnóstico, nos dimos cuenta que, bueno, estudiando, leyendo y todo eso, buscando información, que es una característica de todos los niños que tienen sí, que es un síntoma específico de la enfermedad. Sí, ¿sabes? Entonces, hasta ese momento, eso, la niña tenía intolerancia, tenía un montón de cosas, y cuando nos volvimos de vacaciones decidimos venirnos ya, porque ya veíamos que ahí en Andorra para Tere no íbamos a conseguir nada. Sí, no le cubrían la necesidad. Yo creía que no íbamos a conseguir nada. A lo mejor si hubiéramos seguido allí, ¿sabes? La niña estaría ahora... Es que tampoco hay orientación para los padres, o sea, ya es bastante tedioso el tener un hijo con discapacidad porque no te preparan. Sí, tú te imaginas a tu hijo pues bien, sano, y tener los problemas de siempre, poner los enchufes para cuando vaya a echar a andar, que no le dé el cólico del lactante, o sea, esas cosillas. Sí, y cosas, no te preparan. Normales, o que claro, y no, pasos, ya de hecho no te preparan para tener un hijo con discapacidad, y menos el tener una discapacidad desconocida. O sea, la discapacidad sí es conocida, la enfermedad y tener unos síntomas, y eso acarrea, el no tener un diagnóstico acarrea no tener un tratamiento, aunque sean enfermedades no curables, pero encontrar un tratamiento que le dé calidad de vida y una mejora en su día a día y controlar esos síntomas. Entonces, pues, o sea, es que tiene que ser, yo me pongo en vuestro lugar y tiene que ser muy duro, o sea, el dar palos de ciego, el ver dónde... porque muchas veces tú vas al médico y cuando dices, bueno, voy al médico, te da tranquilidad de decir, bueno, me encuentro así y me van a dar una solución. Y él sabe que ellos mismos no saben por dónde tirar, porque es verdad, es una enfermedad desconocida, pues... La mayoría, Sí, bueno, pero... Sí, luego también el interés de cada persona y tal, pero por lo general yo creo que muchos se conforman con el primer síntoma y ya dicen, bueno, pues esto es esto y ya está. El tema de atención temprana y eso, ¿os ha llegado a ocurrir algo? O sea, ¿os habéis podido...? Sí, a ver, ¿o ha llegado a tiempo, por así decir? A ver, cuando nosotros vinimos para Galicia, Tere tenía 1 año y medio. Sí que tardamos en atendernos. Yo cuando llegué aquí ya me empecé a mover para buscar terapias y esto. Entonces había una fisioterapeuta donde yo vivía y le fui a preguntar y me dijo, mira, hay un chico que hace una terapia que se llama Boita, de neuromovimiento y tal. Está en Coruña, y me dio el teléfono y me dijo, esa terapia es muy buena para... Y nada, dije yo, bueno, vamos a empezar. Y lo llamé y le hice la revisión a Tere. Y me dijo, está muy afectada. Cuando fuimos a la primera revisión está muy afectada y tal. Pero eso, a la primera sesión, en la segunda sesión, él ya vio, yo no los noté, pero él sí, que ya Tere hacía otras cosas que en la primera sesión no había conseguido, y empezó a mejorar mucho. Entonces empezó a mejorar bastante, ¿sabes? Y bueno, me enseñó los ejercicios para que yo se los hiciera en casa los fines de semana. Y nosotros nos trasladábamos íbamos 3 veces por semana al fisio por privado, bueno, al terapeuta Boita por privado, a 1 hora de casa. O sea, iba 1 hora para ir, 1 hora para volver, y hasta que nos dieran en el hospital, porque claro, eso nos tardaron en dar cita y tal. Y entonces la mujer de este fisioterapeuta, la esposa, era la fisioterapeuta Boita en el hospital, y me dijo, pide que te den con ella, que tú quieres hacer, que te has enterado de esto y tal. Y siempre, la verdad es que cuando te encuentras con gente que te echa una mano en tienes que decir esto, o haz esto, o haz lo otro, siempre en este caso es de agradecer, ¿no? Porque si no fuera por él, me hubieran metido en la primera fisioterapeuta que hubiera tenido cupo ahí en el hospital. Normal. Y como yo pedí para esto, al final me la concedieron. Y nada, le concedieron 2 horas, o sea, 2 veces por semana fisioterapia, Boita,
y 2 veces por semana terapia ocupacional. Empezamos por ahí. Entonces, claro, íbamos 3 veces por semana al privado y 2 días al hospital. Estábamos todos los días haciendo terapia. Al final digo, a ver, ¿qué me compensa más? ¿Qué le compensa más a ella? Disfrutar más del día a día, ¿sabes? Y bueno, que vaya avanzando a su ritmo y que sea una niña feliz, a tenerla agobiada todos los días con terapias y yendo y viniendo para que, o sea, por mi ansiedad de que ella evolucione, que camine, que se comunique, que tal. Y dije yo, bueno, lo primordial, llegó un momento que dije, lo primordial es ella, ¿sabes? Y bueno, claro, yo en esta, aparte de decir, bueno, vamos a parar con las terapias, voy a buscar, o sea, voy a seguir con lo que realmente le da resultado, ¿sabes? Y no ir al tuntún, sí, ¿sabes? Utilizas toda tu energía en algo que de verdad funciona. Sí, y en buscar un diagnóstico. Entonces me centré en eso. Y bueno, en ese periodo, desde que llegamos, le hicieron pruebas genéticas un montón. Pero le iban haciendo así de a una. Vamos a buscar esta enfermedad, esta otra. Después esa salía negativo, vamos a esta otra, tal. Entonces, sí, al final es un montón de gastos que ocasiona a la sanidad pública para no tener nada, ¿sabes? Porque es eso. Y bueno, yo estoy en una asociación, ya cuando Tere era pequeñita, formé parte de la directiva de una asociación, en la cual sigo todavía, y entonces a través de esa asociación un día hacían un ciclo de conferencias y conocí a uno de los mejores genetistas que hay a nivel mundial, ¿sabes? Uno muy reconocido que es gallego, y entonces me dijeron, pregúntale a ver si... Entonces le conté mi caso. ¿Puedes decir el nombre por si le viene bien, sí, a otra familia? Se llama Ángel Carracedo. Vale, es un genetista que es de Santa Comba, de un ayuntamiento de aquí de Galicia. Y bueno, es el director de la Fundación de Medicina Genómica de Santiago de Compostela. Es que está en Santiago de Compostela, en el hospital. Y gracias a él, que es mi ángel de la guarda, porque realmente si no fuera por él, ¿sabes? Seguramente hasta hoy nosotros seguiríamos sin diagnóstico. Y me dijo, mira, vente en 15 días a Santiago, que vamos a saber lo que tiene Tere. Y nada, fuimos, nos sacaron muestras de sangre. Sí que tardaron un año en encontrarle, porque le hicieron un estudio completo del exoma, ¿sabes? Entonces le miraron todos los genes habidos y por haber, sí, y al final encontraron la mutación en el gen, en este caso SNP2. Y la verdad es que cuando tienes un diagnóstico es como que se te abre el mundo. Es que eso es una cosa que quería comentar, o sea, a la gente a lo mejor le extraña mucho esta obsesión de tener un diagnóstico, pero yo lo he pasado diferente, sí. Pero yo me acuerdo cuando a mí yo empecé a empeorar y no tenía un diagnóstico, no tenía unos síntomas, llegaban los médicos y me decían, no, pero está todo bien, date tiempo, no sé qué. Y necesitas ponerle, no ya por ponerle nombre en sí a lo que tienes, sino ponerle nombre porque piensas o tienes esa ilusión o esa esperanza de que cuando tengas ese nombre vas a encontrar un tratamiento. Pues sí. Y con eso vas a encontrar una mejoría y una calidad de vida. Pues sí. Aunque no llegue a la cura, pero por lo menos el paliar los síntomas. Y digo que creo que es importante que la gente lo sepa, porque a veces yo creo que dirán a lo mejor desde fuera, qué obsesión por un diagnóstico, qué obsesión por saber lo que tiene. Sí tiene mucha importancia, es muy importante, porque eso significa un tratamiento, una mejora en el día de mañana, porque das palos de ciego sin saber lo que tienes, no te pueden dar solución. Pues no. Entonces es muy importante. La verdad es que a mí se me abrió el mundo, porque gracias a este diagnóstico empiezas a buscar en internet, bueno, me puse en contacto con una fundación en Estados Unidos
Ellos allí me dieron información, me dijeron hay 3 familias en España, me pasaron los correos y gracias a eso hemos creado al final me puse en contacto con esas 3 familias, al final ellas me dijeron no, aquí somos más, no sé cuántos, y bueno, ahora después de 2 años empezamos a contactar, o sea, el contacto que teníamos era a través de redes sociales, ¿sabes? O sea, tampoco eso, ni un día. Hicimos un encuentro médico en Madrid y ahí mismo los mismos médicos nos dijeron lo que tenéis que hacer es crear una asociación, porque estando asociados siempre vais a conseguir más que de forma personal, o sea, de forma individual. Claro, porque el problema es que para un paciente no existe investigación porque económicamente pues no merece la pena. No debería de ser así, pero económicamente no merece la pena. Que si vas por tu y claro, por ti cuando sola ya a buscar investigación, no lo vas a conseguir. El gobierno de España ha sacado un listado de referencia para enfermedades raras, para que la gente se registre. El registro de enfermedades raras. De eso. Y es muy importante que la gente, o sea, conozca ese registro, porque a lo mejor te crees que estás solo y bueno, pues si hay 4 o 5 personas en España, pues buenas son, y otras en Estados Unidos, y otras en América, y otras y donde sea. Y el juntarse esa familia, el decir, pues mira, a mí me ha ido bien esto, aquí me están tratando con esto, el ayudarse una a otra, el encontrar un genetista, claro, y el encontrar un genetista que luche por vosotros. Es muy importante el dar a conocer las enfermedades, los síntomas y la visibilización. La verdad es que sí, que siempre, yo ya te digo, cuando tuve el diagnóstico en mis manos, enseguida me empecé a mover, a buscar información, a intentar buscar más familias, ¿sabes? O sea, ya el mismo genetista, ya Ángel ya me proporcionó teléfonos para que yo llamara y hablara con otras familias de investigación de CiberAir, o sea, me dio un montón de teléfonos que siempre te son sí, se te abrió una puerta, un portón. Sí, y yo, por ejemplo, con gente que tengo contacto directo y que si tengo cualquier duda o cualquier cosa enseguida puedo llamar, o incluso también como directiva de la asociación, si vienen con alguna duda, yo puedo proporcionarles el teléfono o decirle, mira, llama, ¿sabes? Me ayudaron también en Barcelona, que hay un del mismo hospital de Sant Joan de Déu, tienen es como una sección del hospital que ayudan a las familias a encontrar más familias y suelen hacer campañas a través de Facebook, de redes sociales, para poner en contacto con familias, con otras familias. Para después de crear la asociación, que eso nos llevó. La asociación ahora tiene 4 años, se creó en el 2017. Cuando fuimos a ese encuentro de familias, decidimos crear la asociación. Y nada, éramos de aquellas 7 familias, las que fuimos a ese encuentro, ¿sabes? Y dijimos, bueno, con las que sean. Y ahora ya somos, me parece que 17 o 19, andamos por ahí. Y quieras que no, el tener esta familia, toda un esta apoyo. Familia, es un apoyo, ¿sabes? Y la gente que viene nueva, que tampoco tiene, que se acaba de meter porque le acaban de dar el diagnóstico a su hijo o a su hija. Y claro, que no se encuentre tan perdido como te encontraste tú en su momento. Sí. Aquí empezó una investigación antes de la pandemia. Lo que pasa es que con la pandemia estuvo paralizada y ahora se reanudó en Barcelona. Y bueno, o sea, ya empiezan a haber cosas, ¿sabes? Que las investigaciones llevan su tiempo y tal, sí, pero por lo menos tenemos esperanza de que de aquí a, yo que sé, a 3, 4 años podamos tener, aunque sea un medicamento. Confiamos que a lo mejor lo de Estados Unidos vaya más rápido. Porque hoy por hoy el tratamiento que tiene Tere es para controlar la epilepsia, básicamente, ¿no?
Sí, ahora mismo sí. Lo único que tienes es medicación. Pero no, o sea, lo que le afecta es el potasio, ¿no? O sea, para controlar, me has dicho, ¿no? A ver, el tema es realmente no, la medicación no controla la epilepsia totalmente. Tere, por ejemplo, lo que le está controlando es las convulsiones, ¿vale? Las convulsiones externas. Pero sí, el síntoma. Tere tiene una actividad epiléptica cerebral tremenda durante todo el día. Ella no tiene comunicación verbal y hace un año, en noviembre hizo un año, encontramos una logopeda que trabaja encontramos a Tati, por suerte, que trabaja con sistemas alternativos de comunicación de alta tecnología, que son los comunicadores con tablets, sí, y eso, con lector de ojos. Y bueno, tuvimos la suerte de que Tere pudiera empezar con ella, y bueno, ahora eso es muy importante, porque verte en un cuerpo atrapado sin comunicación, o sea, la comunicación es la base del ser humano. Y no existe solamente la comunicación verbal. Te planteas eso, ¿no? Rodear a tu... Yo llegó un momento que me llegué a plantear qué le convenía a Tere, si cargarla de terapias o centrarme en dos que yo viera que realmente dan resultado, que para ella eran buenas, y no terminar agotándola, ¿sabes? De eso. Entonces al final me propuse rodearla de los mejores terapeutas, que es lo que tengo ahora. Tengo un terapeuta ocupacional de mano, Techo, que es una maravilla de profesional y que me ha ayudado muchísimo, y a Tati también, que es su logopeda, y también, o sea que agradecida al máximo. Entonces, por eso tengo que estar agradecida, ¿sabes? Por rodearme de gente magnífica, y cada vez eso, meterme en grupos como Madres Sin Límites, que también ayudan un montón. Hacen un gran trabajo. Que no podía dejar de nombrarlas también, porque la verdad es que sí, estoy de acuerdo. Hacen un trabajo magnífico. Una labor encomiable, y que es eso, que nos ayuda a también muchas veces a expresarnos, y a desconectar a desconectar, te ayuda a reírte. Entonces creo que en la vida, cuando tienes un hijo con discapacidad, también es importante esto, el apoyo, ¿sabes? El sentirte... Porque absorbe tanto que al final, cuando te quieres dar cuenta, dedicas tus 24 horas del día a una cosa. Sí. Y eso también es agotador. El autocuidado es súper importante. Y es un poco lo que ofrece... Lo que pasa es que a veces no le das prioridad, ¿sabes? No le das prioridad porque... A ver, pero al final eso pasa factura. Al final eso pasa factura, y para tú poder atender a tu hija tienes que estar tú bien. Entonces también es importante de vez en cuando dedicarse tiempo, no es egoísmo, todo lo contrario. Y tú también eres persona y necesitas recuperar, porque yo lo que veo que cuando tienes un hijo con discapacidad o con una discapacidad más severa, te tienes que olvidar de ti, tienes que olvidar tu trabajo, tienes que olvidar tu vida, tienes que olvidar tus amistades, tienes que olvidar a tu familia casi, para centrarte porque son terapias, son médicos, son revisiones, son cuando está enfermo, son las atenciones que necesita, son muchas cosas. Entonces veo súper importante, por ejemplo, como tú has dicho, la labor de Madres Sin Límites. Todas estas cosas muy importantes, porque te ayudan a evadirte, estás con otras madres que saben por lo que tú estás pasando, sí. Por lo cual no te tienes que poner excusas, no tienes que justificarte, no tienes... Y lo veo súper importante todo eso. Pues la verdad es que sí, que es un apoyo que a veces, que tu vida no la vas a poder cambiar, ¿sabes? Porque bueno, la prioridad sigue estando allí, o sea, pero que... Estar acogido por este tipo de grupos, ¿sabes? Incluso el de la asociación también, del grupo de familia de Cáncer Q2, también ayuda mucho, ¿sabes? Y eso, a lo mejor tienes algún problema o te pasa algo con tal y preguntas, mira, a alguno le pasó esto y tal, y te ayudan. Ah, sí, al mío sí, o a la mía también, sí. No sé cuánto, y yo le doy esto o hago esto, y siempre
siempre sacas, ¿no? Cosas que te ayudan mucho. Entonces, esa cama de contención, que son los grupos, tanto de familias como de mamás, ayudan y mucho. Ayudan mucho. ¿Sabes? Porque, ¿qué es eso? Que yo no siento pena por lo que he perdido, ¿sabes? Sí, si no añoras tu vida anterior, básicamente. Que pierdes actividad social, que lo que es las amistades, de salir con amistades, también lo vas priorizando, ¿sabes? Pero a mí, por ejemplo, no es una cosa que me perturbe, ¿sabes? El hecho de no tener vida social o no tener toda la que quisiera. Igual que cuando tienes un hijo sano, tus prioridades cambian y renuncias a un montón de cosas. ¿Te duele? No. Pues esto es lo mismo. O sea, yo lo veo igual. ¿Por qué vas a añorar una cosa cuando tienes otra? Es la que tienes, punto. No hay que darle más vueltas. Sí, vivir el día a día, ¿sabes? Y ya está. O sea que tampoco yo sí que cuando Tere cumplió el año, ya me planteé decirme, bueno, se acabó lo del duelo, ya ahora a liarte la manta a la cabeza y a buscar para darle una mejor de vida a tu hija y ya está. Sí, la aceptación. Entonces, cada uno necesita su tiempo. Es muchas de las cosas que cuando me llaman mamás o así, que están preocupadas y que no saben qué hacer y tal, es muchas de las cosas que les digo, ¿sabes? Que hay que ponerse a la acción, que dejar el duelo de lado, porque que es normal que lo sientas, pero a veces hay que... Yo, por ejemplo, nunca comparé a Tere con nadie, ¿sabes? Porque, bueno, Tere es única y va logrando las cosas a medida que ella puede y ya está. Pero creo que es una de las peores cosas que puedes hacer, estar pensando en lo que hace. Claro, a mí me encantaría que Tere caminara, que Tere pudiera caminar o que Tere pudiera comunicarse conmigo sin tener una tablet, ¿sabes? Pero es que hay que ver cada uno en el escalón que está y ves que a lo mejor otro niño, un logro es que se levante de pie y echa a andar, y a lo mejor el de Tere es mantenerse sentada. Es que entonces, ¿qué es eso? Que a veces no te puedes plantear o ver al vecino, a ver qué es lo que hace y por qué el mío no lo hace, o que cada niño es un mundo y que tienes que aceptarlo tal cual es, y aceptarlo tal cual es, y que la evolución según vaya pudiendo y según sus capacidades y aceptarlo así, ¿sabes? Que a veces no porque mucho te empeñes en que los niños hagan cosas, lo van a hacer. Eso, y también pasa con los niños que no tienen ninguna discapacidad. Sí, cada uno lleva su ritmo y ni mejor ni peor. Te quería preguntar, el tema de terapia es un desembolso súper grande. Al final parece que una discapacidad es un lujo, porque son terapias que tienes que pagar, desplazamientos, como has comentado, de una ciudad a otra en busca de... ¿Eso o ayuda el Estado o lo tiene que poner cada familia? El Estado da una beca que tampoco llega para nada, porque realmente no te cubre lo que es la terapia de un año. Lo que es la beca del Estado no llega realmente. Y ayudas para terapias privadas no. O te buscas la vida en fundaciones públicas, o si no Claro, porque la atención temprana... No llevas al niño a terapia. Eso... La atención temprana, que cubriría todas estas cosas, depende de la comunidad autónoma. Tendría que haber continuidad. Sí, claro, en algunas comunidades llega hasta los 3 años y en otras hasta los 6. Para cuando quieras tener un diagnóstico... Después pasa desde los 6 hasta los 18... que no tienen nada. Después, a los 18 ya pueden empezar con lo que es fisioterapia en hospitales públicos o rehabilitación o tal, pero cuesta. Claro, ahí hay un vacío legal de muchos años, que el niño a los 6 años sigue necesitando,
necesitando para sacar todo su potencial o mantenerlo. Porque yo, por ejemplo, yo llevo mucho tiempo, muchos años yendo a fisioterapia y yo la sigo necesitando. Claro. No voy a mejorar, pero si la dejo pierdo. Entonces ahí sí se debería de hacer algo porque es que me da mucha yo rabia. Creo que sería fundamental, ¿sabes? Que bueno, que por lo menos... Porque no todas las familias pueden permitirse ese lujo. No, es eso, que no todo el mundo puede tener un nivel adquisitivo importante como para poder afrontar todas las terapias, ¿no? Y es parte del tratamiento, o sea, que no es solamente el tratamiento de medicación, es parte de su tratamiento. Y es todo también, lo que es en ortopedias, todo esto que tendría que estar subvencionado al 100%, porque son cosas que son muy necesarias, ¿sabes? Las ortesis, o sea, son cosas que se necesitan al día, que estos niños y no tan niños necesitan al día a día. Sí. Y que lo que no puede ser es que tú para pedir una silla de ruedas, ¿sabes? En muchas comunidades autónomas tengas que primero adelantar el dinero y después te lo devuelven una parte o depende. O no. A ver, estos niños necesitan, y los adultos también, necesitan este tipo de cosas y tendrían que estar cubiertas al 100%. Claro, el problema de los niños es que encima de todos los cambios que necesitas, porque a mí una silla pues me puede durar 10 años hasta lo que viva la silla. Yo no voy a crecer, pero un niño crece. Un niño a ciertas edades constantemente está creciendo, entonces el bipedestador no le sirve lo mismo es que en un año ha crecido mucho un niño y a lo mejor ya no le sirve, o en 2 años. Y un montón de materiales que necesitan ir cambiando. Que yo sí he visto muchos anuncios, pues eso, de mi hijo ya no necesita por ejemplo, esto, si alguien lo necesita. Dafos, ¿sabes? Teren usa Dafos, pero ahora estoy viendo en el grupo de Madrid, de hecho, que zapatos especiales para Dafos, que son carísimos. Los Dafos que no te valen todo el tiempo. Entonces, claro, todo esto implica un gasto un desembolso muy grande. Muchas familias no pueden afrontar. No pueden. ¿Sabes? Por eso era mi pregunta, que si eso al final lo tiene que poner la familia, no todas las familias podrán permitirse el que su hijo llegue a comunicarse o a una serie de cosas porque no puede permitirse. Simplemente eso es lamentable. Para este tipo de cosas, bueno, por lo menos en mi caso sí que a ver, para las sillas de ruedas y todo esto, nos lo dan en el hospital, ¿sabes? Pero que tendría que ser en todos lados igual, ¿sabes? No porque tú vivas en una comunidad autónoma tienes más derechos que si vives en otra, ¿sabes? Es que tenemos 17 países. A ver, el estado de bienestar tiene que ser para todo el mundo igual en todo el estado, ¿sabes? O sea, es que el tema de, ya entrando en política, que odio este tema, pero debería de ser, la educación y la sanidad debería de ser... No miras comunidades, debería ser igual. Y que tú tuvieras la libertad de que si un médico especialista está en otra comunidad, pues que puedas desplazarte a esa comunidad porque hay un especialista de tu dolencia. Bueno, a mí me está pasando ahora de querer cambiar de neuróloga y me está costando una barbaridad. En vez de facilitar las cosas, y eso es lo que encontramos muchas veces, ¿no? Falta de empatía, burocracia para solucionar. Y cuando tú tienes un niño con discapacidad, o incluso una persona mayor, o lo que sea, lo que menos necesitas es que haya burocracia y falta de empatía, ¿sabes? Entonces, porque lo que no tienes tiempo ni fuerzas para estar habría que cambiar, papel, y ahora me ponen los especialistas, tanto la administración, no sé, o dar cursos de empatía, de ponerse en los zapatos del otro, que tampoco vendría mal, ¿sabes? Porque exacto, a veces cuesta mucho, pero bueno. ¿Qué mensaje te gustaría lanzar? ¿O qué es lo que te gustaría decirle a la sociedad en la que vivimos? Bueno, que yo una de las cosas que digo siempre es que mi hija no es rara, ¿no? Que la rara es su enfermedad. Y que eso, que no la miren con pena, porque Tere es una niña feliz,
más allá de, ese es otro tema. sí, de la discapacidad que tiene o de la enfermedad que tenga, Tere es una niña feliz y que la miren como es. Una niña que está en edad de adolescencia, que tiene sus rabietas como cualquiera, que si hay algo que no le gusta te lo hace saber y ya está, ¿sabes? Y otra cosa que me gustaría, eso, que sobre todo esto, que estos niños estuvieran cubiertos al 100% en todo lo que necesitaran. Y aparte, investigación, que eso sería fundamental. Y diagnósticos tempranos, que también falta mucho de esto, ¿sabes? Eso es gracias a la investigación. Sí. Que eso se consigue gracias a la investigación. Pues sí, que los diagnósticos tempranos son un campo que habría que trabajar mucho porque es fundamental. Además que mucha gente lo ve como algo muy lejano porque dice, si solo le afecta, es que nadie está libre de tener un hijo con una enfermedad rara o de nacer con ella. Sí. Pues nadie está libre de tener cualquier tipo de discapacidad o de nacer con ella. Nadie. Entonces, pues siempre te gustaría que si nace tu hijo, alguien haya luchado antes que tú y te haya allanado el terreno. Pues sí, mira, nosotros ahora tenemos un niño, Julio, que tiene 10 meses creo que tiene. Y es un niño que le diagnosticaron la enfermedad a los pocos meses, creo que tenía 5 meses cuando se la diagnosticaron, ¿sabes? Entonces, a veces dices, y hay casos que se lo diagnostican ahora prácticamente al nacer. Entonces todo esto es un avance para los que vienen detrás, ¿sabes? Es que al final los pasos las piedrecitas que va poniendo uno no sabe si van a crear su fruto. Los que ya vamos por delante, a lo mejor la investigación nos llega tarde, pero hay muchos que vienen detrás que se pueden aprovechar de esto. Exacto. Entonces es importantísimo, ojalá, ¿sabes? Que se investigue mucho y eso, los diagnósticos tempranos, fundamental. Bueno, sí, con la directiva de esta asociación que se llama Low Niños, que es una asociación que creamos en el 2014, nosotros aglutinamos todo tipo de patologías, ¿sabes? No tenemos una patología exacta y tal o sea, los que se pueden asociar y muchas veces nos encontramos con que dificultades para hacer cosas, ¿sabes? En favor de los socios y de la gente que necesite por problemas económicos, ¿sabes? Entonces es tan necesario visibilizar y que las entidades, aunque sean pequeñas, necesitan de la ayuda de la gente y de que no porque seas pequeño no haces cosas, ¿sabes? Y que para hacer cosas necesitas aporte económico, necesitas... Al final, para todo esto sí. Entonces que la gente tome conciencia de que las entidades existimos, que también necesitan ayuda y que también trabajan en pos de la discapacidad y que bueno, que necesitan ayuda de la sociedad en general, ¿sabes? Exacto. Entonces, bueno, que sería bueno que la gente tomara conciencia de que las entidades pequeñas también necesitan ayuda para salir adelante y para poder seguir ayudando. Y hacen trabajo muy bueno, no por ser pequeñas hacen menos. Pues sí, la verdad es que sí. Ojalá pudiéramos hacer más, pero económicamente muchas veces tenemos que dejar cosas. Sí, queda uno limitado. Claro, no llegamos, ¿sabes? Pues muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por darnos a conocer lo que es la enfermedades raras, convivir con ellas, el tema de la importancia de un diagnóstico y de lo tedioso que llega a ser y de abrirnos un poquito a tu vida y a tu experiencia. Bueno, gracias a ti por esta oportunidad que me diste y ojalá esta de Gente Titánica se expanda y que al final, sea todo un éxito y que sigas dando voz a todas las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Bueno, mientras lo intento. Una labor encomiable, Ana, y te lo agradezco. ¿Vale? Gracias a ti. Un saludo y gracias. Un saludo.